Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. El pasado jueves, día 30 de abril, me encontraba en Infocatólica el siguiente titular. La madre de Noelia Castillo pide a Feijóo derogar la ley de eutanasia. En la noticia aparece un breve vídeo de no más de 2 minutos en la que la madre de Noelia explica lo que ha sentido durante estos años de lucha por su hija. Produce congoja, produce desazón, produce, me atrevo a decir, desesperanza. Porque en este vídeo la madre de Noelia pone de relieve la mentira en la que vivimos. Se nos dijo que la ley de eutanasia iba a ser para personas que padecieran enfermedades terminales. La madre de Noelia lo dice bien claro. Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal. Tenía enfermedades mentales. Y entonces aquí aparece la primera pregunta. La pregunta o la denuncia que hizo Abogados Cristianos cuando trató de defender el derecho a vivir de Noelia porque se lo había pedido su padre. Y es cómo es posible que una ley que está supuestamente pensada para enfermedades terminales se aplique a una persona que no tiene ninguna enfermedad terminal. Porque no es que la enfermedad de Noelia no fuera terminal, sino es que tampoco era degenerativa, y así lo explica la madre. Calificaron la patología como no degenerativa. Pero ella reconoce, su hija estaba enferma. Tenía enfermedades mentales. Pero aquí es cuando a uno se le abre la carne. La madre de Noelia dice que su hija no tuvo ningún tratamiento, ni en el ámbito psiquiátrico, ni en el ámbito sociosanitario. Desde hace 3 años Noelia no había sufrido ningún internamiento para tratarla psiquiátricamente. Y por eso repite su madre Yolanda machaconamente: nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales, pero no es verdad. Porque mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal. Entonces aquí aparecen 2 grandes mentiras de nuestra sociedad de hoy. Una es que nos contaban que la ley iba a ser para enfermos terminales. Ya hemos visto que no. Y uno podrá decir, es que han fallado los controles. No es verdad. Porque el hecho de que el padre tomara la decisión de defender legalmente el derecho a vivir de su hija ha hecho que esta petición de Noelia tenga que pasar por todos los controles, no solo médicos, administrativos, sino también jurisdiccionales. Y lo que nos hemos encontrado
es que no ha habido ninguna garantía para velar por la salud y la vida de Noelia. Porque en el fondo nos hemos convertido en una sociedad a la que le seduce la muerte. Parece ser que todo o el único argumento válido para las personas que tuvieron que analizar el caso Noelia era que estábamos ante una mujer mayor de edad y que podía decidir por sí misma. De hecho, a la madre, y lo denuncia también, le fue negado acceder al historial médico de su hija. Me dijeron que quién era yo para pedir una analítica. Un comité de garantías es el que decide, pero yo, la madre, no he podido decidir nunca por ella. Y repito, aquí todo el argumento era que Noelia tenía capacidad para discernir y decidir sobre su propia vida. Hasta 6 facultativos declararon en sede judicial que Noelia tenía esa capacidad. Los profesionales de psiquiatría y psicología clínica que la evaluaron concluyeron que su coeficiente intelectual estaba dentro de la normalidad, que no presentaba trastornos del curso del pensamiento y que padecía síntomas depresivos cronificados, que le provocaban un sufrimiento insoportable de tipo psíquico, derivado de la lesión medular que sufrió tras un intento de suicidio. Los forenses determinaron que era libre, sin injerencia ni influencia en su propia enfermedad mental. Fíjense, aquí nadie se ha puesto a valorar si Noelia tenía una enfermedad terminal, que supuestamente es lo que pide la ley. Y en cambio, todos lo que han querido justificar es que una persona que padecía enfermedades mentales y que padecía un sufrimiento insoportable, sí era libre para decidir. Cuando cualquier persona que aplique el sentido común sabe que una persona con enfermedad mental tiene limitada su capacidad de decisión y que si encima vive un sufrimiento crónico no tratado ni física ni psicológicamente, por supuesto que pierde parte de su capacidad de libertad para decidir. Pero a pesar de eso, todos, administración, mundo médico, mundo judicial, pusieron una alfombra roja para que Noelia pudiera pedir que le mataran. Un supuesto que no está contemplado en la ley. Por eso Yolanda, la madre de Noelia, tiene una petición clara. ¿Qué hace Feijóo? Pero que yo hago extensiva al resto de partidos políticos. Deroguen la ley de la eutanasia. No quiere que haya más Noelias. ¿Cuál es la respuesta de las administraciones? Pues en el caso de Cataluña se ha presentado una reforma en el Parlamento catalán para reformar la LORE y acortar los plazos de tramitación judicial de los recursos contra las eutanasias concedidas. Y es que ahora tenemos otro caso que se va a juzgar en el Tribunal Supremo sobre si un padre tiene derecho para recurrir la eutanasia de un hijo. Se trata de Francesc Auger, un hombre de 55 años, con secuelas de movimiento, con problemas del habla derivadas de 3 ictus y 2 infartos. Pero su padre ha recurrido por la vía contenciosa administrativa para que no se le aplique la eutanasia. Y ahora es la Generalitat la que está llevando el asunto al Supremo. Porque de nuevo el intento es impedir que personas cercanas a la persona que pide la eutanasia traten de luchar por su vida. Lo que tenemos, queridos amigos, es una administración, una sociedad seducida por la muerte. Y esto, no les quepa la menor duda, supone una sociedad que no se va a preocupar por los necesitados, por los débiles, por los que necesitan de otros
para vivir. Produce desgarro el grito de la madre de Noelia. Un grito que ya no puede conseguir que Noelia vuelva a vivir. Pero que lo que sí quiere es que no haya más Noelias. La pregunta que nos hacemos desde este programa es si este grito encontrará recepción en los partidos políticos. Si los partidos políticos serán sensibles al drama de una madre que ha visto cómo la administración sanitaria, la administración judicial, le quitaban a su hija. Porque le concedían un derecho que no estaba, que además de ser inmoral, no estaba ni recogido en la ley prevista, ni ella tenía capacidad para ejercerlo. Pero eso no ha importado. Cortos nos quedamos cuando anunciábamos la pendiente o el plano inclinado que empezaría con la aprobación de la ley de la eutanasia. En menos de 6 años ya estamos viendo cómo esa ley salta por los aires y no hay ninguna garantía para aquellos hacia los que tenemos el deber de proteger su vida. Ojalá la petición de la madre de Noelia tenga éxito. Ojalá nuestros políticos reflexionen. Ojalá nuestra sociedad tome conciencia de lo que está en juego, para unirnos a ese grito desgarrador de la madre de Noelia. No queremos que haya más Noelias. La vida de muchas personas está en juego. Es hora de actuar y no de lamentar. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla, y a quien la Virgen pues le ha concedido la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Un lunes que, para tratar de empezar ordenado, pues les recuerdo que si quieren participar en el programa lo pueden hacer siempre poniéndose en contacto con nosotros a través del mail del programa católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es. Lo pueden hacer también durante el directo del programa escribiendo al WhatsApp 668 594383. 668-594383 y pues Dios mediante, y si hago un programa ordenado, pues llamando al directo del programa, que ya saben que siempre les digo que es la parte
que más nos gusta del mismo y en la que les animamos a participar. Me conmovió, se lo reconozco. Les animo a que lo busquen en Infocatólica, esa página web de información religiosa, quizá también esté en otros medios, ese vídeo en el que Yolanda, la madre de Noelia, pues pedía a Feijóo que se comprometiera a derogar la ley de aborto, la ley de eutanasia, discúlpenme, la ley de eutanasia. Y que entronca también con una cuestión que hemos hablado en este programa y que nos parece importante. Y también, ¿por qué no, grave? Y es el hecho de que algunos parece que tienen el interés en desviar el debate sobre el caso Noelia. Y entonces nos ponen el caramelo de la ley de cuidados paliativos. Y la ley de cuidados paliativos es una cuestión de justicia. Porque un país como España tiene recursos para poder atender adecuadamente a las personas que necesitan cuidados paliativos. Y es vergonzoso que ese tratamiento no esté llegando a muchos españoles que lo necesitan, entre otras cosas porque no hay voluntad política para, 1, establecer por ley esa obligación, 2, dotarla económicamente. Y es vergonzoso que hoy, 2026, sea el día en que todavía no hay una ley de cuidados paliativos. Pero repito, lo importante no solo es que haya una ley, sino que luego haya una voluntad política que dote económicamente a esas leyes de cuidados paliativos para que de verdad sean efectivas. Pero la cuestión de los cuidados paliativos está al margen y es independiente de la ley de eutanasia. Por 2 motivos. 1, porque que haya o no cuidados paliativos no hace mejor una ley de eutanasia. Ni el hecho de que haya cuidados paliativos justifique que, bueno, pues si no somos capaces con los cuidados paliativos de quitar ese sufrimiento o ese dolor, pues entonces le abrimos la puerta a la eutanasia. Son 2 cuestiones absolutamente independientes. La ley de cuidados paliativos es un deber, en tanto en cuanto una sociedad pueda materialmente, y la española puede, hacia las personas que están en situaciones que necesitan ese tipo de cuidados. Bien porque están en situaciones terminales, bien porque tienen enfermedades crónicas que les provocan una serie de efectos que exigen este tipo de tratamientos. Y ese es un debate que es el de los cuidados paliativos. Entonces, cuando a mí, fruto del caso Noelia, alguien me habla de los cuidados paliativos, dices, bueno, no tengo claro, no soy experto y por tanto me puedo equivocar, que la problemática de Noelia sea una cuestión de cuidados paliativos, ¿no? Porque Noelia es una persona que tenía enfermedades mentales, como dice su madre. Y eso se trata en el ámbito psicológico. Por tanto, la cuestión de Noelia no es una cuestión de cuidados paliativos. Ni Noelia pide la eutanasia porque no tiene acceso a cuidados paliativos. Lo que es un drama es que, por lo que también transmite su madre, a Noelia no se le ha tratado adecuadamente sus enfermedades mentales y ha habido una dejación de funciones brutal por parte de la Administración Sanitaria, que fue ejemplar, como han explicado muchas veces los abogados del caso en entrevistas que han tenido, en no solo salvar la vida de Noelia tras su intento de suicidio, sino incluso en ayudarle a recuperar buena parte de la movilidad. Aunque no totalmente, pero buena parte, ¿no? Pero luego, sorprendentemente, esa propia administración que le salva la vida y le ayuda a mejorar mucho sus condiciones de vida tras lo que fue pues el daño causado por ese intento de suicidio, luego se ha olvidado de ahí en el plano psicológico y psiquiátrico y no ha luchado por su vida cuando ha pedido la eutanasia, ¿no? Entonces, como les decía, creo que la madre de Noelia nos ayuda a centrar el debate del caso Noelia. El debate del caso Noelia es la ley de eutanasia. Y el debate es que hay que derogar una ley que, al margen de que sea un coladero, como se ha demostrado con el caso Noelia, es inmoral porque permite que se mate a una persona que lo pida. Y nosotros no somos dueños de nuestra vida,
por tanto no podemos disponer de ellas. 2, un Estado que se precie de proteger la vida no puede disponer de personas que maten a otras aunque éstas lo estén pidiendo. Y 3, un Estado que se abre a no proteger la vida de sus ciudadanos es un Estado que acaba siendo un Estado enemigo de sus ciudadanos. Como ya estamos viendo, por ejemplo, en casos muy recurrentes en Canadá, en que el Estado, bajo la excusa de que existe la eutanasia, niega la asistencia lógica de tipo médico o social a muchas personas que lo solicitan, porque plantea que la eutanasia es una solución más barata. Y por tanto, repito, que no nos vengan diciendo que ante el caso Noelia vamos a poner una ley de cuidados paliativos, que bienvenida sea, pero que ese no es el debate. Hay que poner la ley de cuidados paliativos y hay que derogar la ley de la eutanasia. Con eso entiéndame, no estoy diciendo que me parezca mal que alguien proponga una ley de eutanasia, una ley de cuidados paliativos. Lo que estoy diciendo es que me parece mal que, fruto de esa oferta, se olvide de decir lo que hay que decir, que es que hay que derogar la ley de eutanasia. Y pues le agradezco a Yolanda, porque no será fácil en esta situación salir a la palestra, bueno, pues que centre el debate y lo ponga donde está. Y es que en España existe una ley inmoral, que es la ley de eutanasia, de la que además se hace una aplicación ilegal, admitiendo casos que no están contemplados en la propia ley. Punto 1 que quería tratar hoy. Otro tema que quería tratar con ustedes, porque creo honradamente que no lo he tratado en el programa, como hago otro programa de radio, pues a veces me cruzo si he tratado una cosa en uno o en otro. Si me repito me disculpan, pero creo que no me voy a repetir. ¿Y de qué quería hablar yo hoy? Pues uno de los temas que quería compartir con todos ustedes es un análisis de los acuerdos que han firmado PP y Vox en Extremadura y en Aragón. ¿Y por qué? Porque una cosa que hemos planteado pues, desde siempre en este humilde programa es que España vive una profunda crisis moral. Y cuando hablamos de que vive una profunda crisis moral, lo que queremos expresar es que todo el ordenamiento jurídico que se ha desarrollado en los últimos 40 años adolece de una falla antropológica importante, que es una antropología contraria a la visión cristiana de la sociedad y que es una antropología deudora de ideologías como la incultura de la muerte, la ideología de género, la cultura woke. Y que, por tanto, cuando se hace el análisis, desde nuestro punto de vista certero, de que es necesario un cambio en la dirección de España, y eso pasa, obviamente, por un cambio de gobierno, nosotros lo que planteamos en este programa es que no basta una alternancia, sino que lo que es necesario es una alternativa. ¿Cualquier alternativa? No. Si lo que estamos diciendo es que el proyecto que lleva gobernando España en los últimos 40 años, en sus diferentes fases, con sus diferentes ritmos, en el fondo es un proyecto que cultural y antropológicamente está cimentado sobre un ideario anticristiano, y por eso hablamos de ideología de género, incultura de la muerte, cultura woke, negación del principio de subsidiariedad, y podríamos hablar de otros temas, en el que no se respetan ninguno de los principios no negociables que definía Benedicto XVI, que es una base mínima para poder hablar de un orden social mínimamente justo. Claro, lo que estamos planteando es que tiene que venir una alternativa, y esa alternativa tiene que estar enraizada en esos principios de la doctrina social de la Iglesia, que es la defensa de la vida, la protección de la familia y del matrimonio, la libertad de educación, la promoción del bien común.
Claro, en nuestro análisis, que esto siempre pues genera problemáticas, ¿no?, cuando bajamos un poco a la arena política, pero siempre digo, cuando bajamos a la arena política lo intentamos, salvo error de quien les habla, siempre desde una óptica de principios, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de que en estos 40 años ese proceso ha sido deudor de esos principios, es porque en su hacer político Partido Popular y Partido Socialista han comprado estos principios anticristianos. Recientemente saltaba una noticia en el Parlamento Europeo donde parece ser que se aprobaba una ley parecida a la del sí es sí que promovió Podemos en España, que en España el Partido Popular votó en contra y ahora el Partido Popular Europeo, incluidos parlamentarios españoles, han votado a favor. Una ley inspirada en la ideología de género y el enfrentamiento entre hombre y mujer que defiende Podemos, entre otros, también el Partido Socialista. Entonces uno dice, bueno, pues venga, se ha dado una situación en España en la que es necesario un pacto de gobernabilidad Partido Popular-Vox. Vamos a ver qué firman. Y les tengo que ser sincero, yo no quiero hacer un análisis técnico de esos acuerdos. En primer lugar, porque de muchas materias no soy experto, ni del campo, ni de la energía, ni de la sanidad. Y uno lo lee y hay cosas que le gustan. Vamos a desregular, que haya menos regulación, fenomenal. Vamos a tratar de bajar impuestos, pues fenomenal. El dinero está mejor en los bolsillos de los españoles que de sus gobernantes. Y bueno, puede haber medidas, vamos a decir, de tipo técnico que están bien orientadas. Bueno, pues ahí habrá sus expertos. Yo puedo decir que lo que leo en esos ámbitos más técnicos, pues la música me gusta, pero no es lo que me importa. Yo lo que digo es, vamos a ir a hacer un análisis desde el punto de vista de doctrina social de la Iglesia. Claro, cuando uno empieza desde el punto de vista de doctrina social de la Iglesia, empieza por lo básico. ¿Y qué encuentra uno en estos acuerdos? Pues que no hay ninguna medida a favor de la protección de la vida. Sí, algún tenue apoyo a la maternidad, pero vía deducciones por hijos. Pero no se habla, por ejemplo, que en su momento las hizo el Partido Popular y las podía pedir Vox ahora, de aquellas leyes de promoción de la maternidad y apoyo a la vida naciente que se hicieron en su momento en Murcia, recuerdo, en Valencia, y que fueron un hito en un intento de unas administraciones de ponerse al servicio de la protección de la vida, de mujer embarazada, de la maternidad. No se ha hablado de nada de eso. No se habla de dar ayudas a las mujeres embarazadas. No se habla de hacer políticas activas para que las mujeres no se vean obligadas a recurrir al aborto. No se habla, a mí me parece que es un básico, de hacer inspecciones a los abortorios para ver que cumplan al menos con la normativa que permite en España matar a niños en el vientre de su madre. Este tema no ha estado presente en los acuerdos PP y Vox. Y para mí es una decepción. En este caso, en relación con Vox. Porque del Partido Popular no lo esperaba. Pero sí esperaba que Vox hiciera valer esto. Me ha decepcionado también, y lo tengo que decir, que no veo ninguna medidas tendentes a evitar el adoctrinamiento LGTBI. Me produce tristeza, porque es una permanente en la educación pública en toda España. Y para garantizar la libertad de educar moralmente a sus hijos de los padres. Y no he visto medidas en este sentido. Tampoco veo medidas que traten de ahondar en una libertad educativa para los padres. Lo más que se habla es de tratar de dar gratuidad a la educación de 0 a 3 años, que ya sé que a ustedes les va a resultar extraño. Hace poco
leía un artículo en Religión en Libertad en la que se hacían eco de una petición de CONCAPA de que se concertara el bachillerato para garantizar la libertad de educación. Miren ustedes, la educación financiada con fondos públicos, sea pública o concertada, es sinónimo de falta de libertad. Es sinónimo de falta de libertad. No voy a decir que eso no facilite a las familias elegir colegios, pero la realidad es que esos colegios están controlados por quien paga, que es el Estado, sean públicos o concertados. Entonces tampoco entiendo la medida. Sí, la entiendo desde un punto de vista económico, pero es que es una medida equivocada. Busquen otras formas de ayudar a las familias a acceder a una verdadera elección de centro. Entonces, tengo que decirlo, me han parecido muy decepcionantes los acuerdos PP-Vox. Y en este sentido, reconozco que cargo las tintas sobre Vox, que es de quien esperaba que pusiera el énfasis en cuestiones relacionadas con la defensa de la vida o con la lucha contra la ideología de género. Y no lo he visto. No, pero es que usted... No, si yo no pido que todo el acuerdo fuera sobre esas materias. Lo que digo es que no hay ningún reflejo de esas materias. Y para mí eso supone una profunda decepción. Que no sé si en el pacto que queda en Castilla y León pues tendrá cierta solución. Es verdad que allí en Castilla y León Vox intentó lo de la ecografía, que había sido un acuerdo, por lo que yo he podido conocer ya entre PP y Vox, pero luego cuando se montó el revuelo pues el PP reculó y aquello quedó en el olvido. Pero ¿por qué no se ha tratado, por ejemplo, de proponer esa medida en Extremadura o en Aragón u otras? Y la verdad que a uno le entristece. A uno le entristece. Junto a eso, vamos a decir, hablando coloquialmente, ¿no? Pues si uno ya estaba un poco entristecido o caliente con este tema, nos encontramos con una circunstancia pues que ha generado dudas razonables en el ámbito de la defensa de la vida sobre la posición de Vox. Y es que en el debate que se produjo la pasada semana, creo que fue el jueves 30, sobre la proposición de ley del Gobierno para consagrar el aborto como derecho constitucional, en el debate, bueno, pues Vox tuvo una postura en lo que es la ponencia, vamos a decir, el discurso de su representante, tuvo una posición firme contra la posibilidad de reconocer en la Constitución el derecho al aborto. Pero en la réplica, quizá porque tuvo que improvisar, quizá porque no estuvo acertado, bueno, pues el propio diputado repitió como 2 veces el hecho de que Vox no tendría problemática en negociar una ley de supuestos. Claro, ahí saltan todas las alarmas. Yo las semanas pasadas, hablando de la cuestión de la eutanasia y en que comparaba los programas de las últimas elecciones generales de PP y PSOE, de PP y Vox, ¿no? Marcaba cómo el Vox llevaba la derogación de la ley del aborto y la derogación de la ley de la eutanasia, cosa que me parece muy acertada. Muy acertada. Y me congratulaba de ello. De hecho, no me acordaba esa contundencia de Vox. Claro, ahora cuando oigo esto, pues uno se queda dubitativo. Claro, y entonces aquí surge la duda. ¿Ha cambiado la posición de Vox respecto del aborto? ¿Está Vox por la labor de un
de una ley de supuestos? ¿O debemos interpretar el comentario poco afortunado de este diputado en la réplica en el sentido que nos hablaba San Juan Pablo II en Evangelium Vitae, de que ante una ley muy agresiva del aborto, pues es legítimo pactar una ley más restrictiva del aborto y por tanto conseguir mayor protección para la vida? Pero claro, ahí San Juan Pablo II decía, bueno, pero hay que decir inequívocamente que estamos en contra de esa ley, pero que no podemos hacer algo mejor. ¿Eso se ha expresado así? Pues yo creo que no. Claro, también surge la duda, oiga, pero un diputado en una contestación, en una réplica, en un debate, ¿tiene la fuerza para modificar la posición del partido? Pues uno tendería a decir no. ¿Pero por qué el partido no ha salido a explicitar adecuadamente su posición? Y decir, no, esto se ha entendido mal. A veces yo sí noto que en el mundo de la política parece que nos entra el complejo de corregir a uno de los nuestros o decir que se ha equivocado. Y no pasa nada, es que nos equivocamos muchas veces en la vida, ¿no? Claro, en Twitter, en X, ¿no? Pues María Ruiz Solás, que es la vicesecretaria nacional de Vox, de Organización Territorial y Relaciones Institucionales, pues ha escrito diciendo que no van a abandonar la causa de la vida, que no lo van a utilizar políticamente, que no han cambiado la posición. Dices, bueno, pues María, yo te quiero creer. Pero claro, habéis generado una duda muy relevante sobre un tema muy importante, en un debate además muy importante sobre esa cuestión. Y ustedes me preguntan, ¿y usted qué piensa? Pues no sé qué pensar, le soy sincero. Yo tiendo a pensar que Vox no ha cambiado de posición y que el hecho de que un diputado haga una declaración no cambia la posición del partido. Pero honradamente, ¿por qué el partido no ha salido a confirmar su posición? Pues esto genera dudas. Y yo desde aquí, desde este último programa, invitaría a los dirigentes de Vox a que nos aclaren la posición y así nos salimos de dudas. Porque hay quien dice, no, es que los que dicen que ha cambiado de posición es que están tergiversando. Bueno, pero es que en 5 días nadie ha salido a decir lo contrario con peso. Entonces, la manera fácil de acabar con las tergiversaciones o posibles malos entendidos sobre la posición de Vox es que el partido la aclare y que saque un comunicado diciendo, oiga, o lo que quería decir el diputado hay que entenderlo en este sentido, no ha cambiado nuestra posición, lo que quieran, si tampoco hace falta poner a nadie al pie de los caballos. Pero hay temas que son esenciales y sobre todo hay temas, como cuando estaba comentando los acuerdos de Extremadura y de Aragón, que definen claramente si estamos hablando de una alternativa o de una alternancia. Y la alternancia no es la solución para la situación de España, la alternativa sí. Vamos a hacer una breve pausa musical, descansamos un minuto y volvemos con todos ustedes. I could feel at the time there was no way of knowing, falling leaves in the night, we can't say where they're blowing, as free as the wind, hopefully learning why the sea on the tide has no way of turning.
cuando son las 10 menos 16 minutos en la península, 9 menos 16 minutos en las Islas Canarias. Continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Para todos aquellos que se animen a participar en directo en el programa, pues lo pueden hacer llamando al 910059419. 910059419. Y el WhatsApp, pues como siempre, el 668-594383. 668-594383. Mientras esperamos si se animan a llamar o no, que yo les animo encarecidamente, bueno, pues cerrar la parte anterior diciendo, pues hombre, que animamos a la dirección de Vox a que nos aclare este problema. Porque creo que es importante que los españoles podamos saber si efectivamente hay un partido que se compromete con la defensa de la vida o ya no. Y no porque, repito, en aplicación de aquello que explicaba San Juan Pablo II, en un momento dado no se pueda votar una ley de aborto más restrictiva, sino porque como se explicó la cuestión, no parecía que esa era la posición, sino que, hombre, uno no dice, podríamos estar. Entonces, bueno, yo creo que ese es un tema. Quería tratar de los acuerdos, la cuestión de la prioridad nacional, porque además este fin de semana ha habido 2 artículos muy interesantes que quería compartir con todos ustedes, pero yo creo que esto no me va a dar tiempo y prefiero abordarlo en el próximo programa. Y quizá también una cuestión del Valle de los Caídos, pero ahora tenemos con nosotros a José de Antequera, así que encantados de escucharle. Buenas tardes, José. Hola, muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias por permitirme entrar en directo. Pues nada, mira, yo quería precisamente participar sobre el tema que has comentado del posible viraje, ¿no?, del programa de Vox sobre la defensa de la vida, ¿no? Indiscutiblemente estoy absolutamente de acuerdo con el comentario que has hecho. De hecho, yo a través de la página web les mandé también un mensaje por correo electrónico al cual no me han contestado, pidiendo eso, que aclararan eso, que bueno, si el partido ha decidido cambiar por el motivo que sea, son libres de hacerlo, pero por lo menos que sepamos qué posibilidades tenemos los posibles votantes, ¿no? Porque claro, el problema que a mí me genera esto es que hasta ahora era prácticamente la única fuerza política que, bueno, como bien dices tú muchas veces, con sus posibles matices, pero bueno, que defiende el humanismo cristiano. Pero claro, si ya dicen que van a admitir el aborto en supuestos y demás, evidentemente ya no es precisamente el mantener eso. Como bien dices también, aunque sea un mal menor, pero no deja de ser mal. Entonces yo hasta ahora había intentado votar en conciencia y ya mi conciencia no me permite votar a aquellas opciones que no defiendan el humanismo cristiano, y en este caso pues así lo veo. Pues José, muchas gracias por tu comentario. No te puedo decir más que no tengo nada que añadir, porque es que coincido contigo. Estupendo. Yo hay una cuestión que tú tocas así un poco de soslayo, pero que me parece muy importante cuando hablas del voto en conciencia, ¿no? Y puede parecer contradictorio, ¿no? Pero yo muchas veces en este programa he defendido dentro de unos límites, ¿no? Bueno, pues que yo puedo entender muchos análisis a la hora del voto, que el voto no deja de tener un elemento prudencial, ¿no? ¿Cuál es en este momento la mejor manera de ayudar a que mi país, digamos, promueva el bien común? Y entonces a lo mejor pues me encuentro que voto una opción que no es del todo perfecta, pero bueno, en este momento creo que es lo mejor, aunque no comparto. Pero dicho eso, yo, al menos en mi aplicación personal, siempre he tratado de entender que había unas líneas rojas a partir de las cuales yo no podía pasar. O sea, que ese análisis de quién era mejor o peor para promover el bien común partía antes de unas líneas rojas, que para mí eran los principios no negociables de Benedicto XVI. Entonces, si un partido, repito, esto es una opinión personal de Luis Zayas, no cumplía esas líneas rojas, no era opción de voto, no era apto.
Y en ese sentido, bueno, pues claro, me pasa lo que tú dices, claro, que para mí es esencial que Vox defina este punto. Porque alguno me dirá, bueno, pero la política es mucho más que la defensa de la vida. Ya, pero a mí me parece que un país que no defiende la vida poco va a ir hacia adelante, ¿no? Y de alguna manera, pues hay una cita parecida en Caritas in Veritate de Benedicto XVI que siempre me gusta mucho decir, ¿no? Que falso progreso es el de aquellos países que no protegen el derecho a la vida. O sea que muchas gracias, José. Y yo creo que es una cuestión importante. Y por eso, que fíjate, yo estoy dispuesto a darles últimamente estoy un poco espeso con esto del directo, pero a darles la opción de la duda. Y yo no quiero decir que por esta declaración de un diputado Vox haya cambiado su posición. Lo que no entiendo es que no lo aclaren, porque me parece que es un tema lo suficientemente relevante para que se haga. Y voy con José de Toledo, ¿no? Porque estoy convencido de que si mañana sale un diputado de Vox a decir que él quiere defender que a cualquier persona que llegue a España se le dé todo tipo de ayudas, automáticamente la dirección de Vox saldría a decir que esa no es la posición del partido. Y me parece bien que lo digan. Por tanto, ¿por qué en este tipo de cuestiones no hablan tan rápido, ¿no? Vamos con José de Toledo y Remedios. Les pido a los dos brevedad a ver si nos da tiempo a entrar. José, buenas tardes. Muchas gracias, don Luis. No, lo que acaba de decir es, vamos a ver, los políticos, ¿por qué hacen eso? Por los votos, porque no es un tema prioritario, porque los políticos, para la sociedad en general me refiero, no en Radio María. Nosotros estamos en Radio María y somos los que lo escuchamos. Pero los políticos hablan para ganar votos y no es lo que se lleva en la sociedad. Cada vez nos abordamos más nosotros, mi mujer y yo, de lo que decía Papa Benedicto, que al final la Iglesia Católica sería como una minoría y en fin. Y tanto es así que escuchando, yo no conocía el audio o la entrevista de la madre de Noelia, pero oyendo la radio de la Conferencia Episcopal, que la suelo oír por las mañanas, pues decía una periodista de allí que en fin, que tenía que estar callada por cómo se había comportado con su hija. Y muchas gracias, don Luis, por todo su programa, muy amable. Pues muchas gracias, José. Vamos con Remedios de Huelva. Buenas tardes, Remedios. Hola, buenas tardes. Bueno, darle las gracias por su programa y totalmente de acuerdo con usted y con el anterior de José, creo que era. Sí, José Antequera. Es verdad que tenemos que pedirle a la dirección de Vox que hable claramente sobre la posición de defender sobre la vida, porque totalmente de acuerdo. Yo como visto lo tenía para una votación y ahora yo no lo tengo claro, es decir, y somos muchos, no nos tenemos que quedar callados, que somos muchos los que apoyamos la vida. Y lo que pasa es que no sé por qué tenemos miedo a decirle a los políticos que la vida está por encima de todo. Y que no oigan, claro que no tienen que oír. Y que escuchen a los que defendemos la vida, que eso está por encima de todo. Nada, y muchas gracias por su programa. Lo admiro muchísimo, lo he oído casualmente 2 veces y las 2 veces me ha encantado. Así que nos orienta mucho y nos ayuda a seguir en la verdad y luchando por la vida. Gracias. Pues muchas gracias, Remedios. No, yo creo que este tema es importante. Antes no me salía la expresión, ¿no? Repito que yo estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda a Vox, pero que nos lo expliquen, ¿no? Y yo, José, sí, es verdad que con carácter general la sociedad ha abandonado estos principios, ¿no? Y que hay una tentación muchas veces de los partidos políticos de amoldarse al contexto sociológico en el que operan. De acuerdo, pero también hay que decir que Vox durante mucho tiempo ha defendido que es un partido de principios y que no le ha importado, en defensa de esos principios, asumir costes electorales. Bueno, pues yo les pido que si creen que esto es por un coste electoral, bueno, pues que nos demuestren que no le importa y que nos lo digan. Y luego yo coincido con Remedios, ¿no? Creo que nos tenemos que hacer escuchar. Yo creo que una de las grandes fallas del voto católico
porque creo que hay un voto católico y que tiene que haber un voto católico. Los católicos tenemos que votar en católico. Es que nunca se ha querido hacer valer. Y siempre por miedo a que si exigíamos nuestras cuestiones de principios, pues estábamos poniendo en riesgo no sé qué bienestar económico, no sé qué paz social, no sé qué supuesta alternancia que no alternativa. Y entonces eso ha provocado que con el tiempo los políticos tomen a los católicos por el pito del sereno. También es verdad que el sistema electoral lo favorece, este sistema electoral de listas cerradas y demás. En sistemas como el inglés y sobre todo como el americano, ahí los colectivos tienen mayor capacidad de hacerse oír por los políticos porque sus votos son más relevantes, ¿no? Pero dicho lo cual, yo coincido con Remedios, no tenemos que perder la esperanza porque somos más de lo que parecen. Y sobre todo, podemos ser una minoría significativa en determinados casos, a pesar de los límites que nos impone el propio sistema electoral. Pues no nos queda tiempo para más. Sí, para agradecer a José de Antequera, a José de Toledo y a Remedios de Huelva su participación. Agradecerles a todos ustedes que hayan estado en el programa y nos despedimos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.